vamos a definir qué es una ecuación diferencial. Y yo le voy a decir, es una función, es una ecuación que contiene variables. Por eso nosotros hemos dicho acá, entre qué es una ecuación diferencial y qué es una igualdad. Aquí tenemos una ecuación, cualquiera es una igualdad que contiene variables. Está también aquí una ecuación z igual a x cuadrado y cubo, es una ecuación que contiene variables. 5 igual a 4 es una igualdad o desigualdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se convierte esa ecuación en una ecuación diferencial? Cuando yo la diferencio o cuando yo la derivo. ¿Ya? Entonces, como solución, como definición, vamos a ver de que una ecuación que contiene variables, no sabemos cuántas variables, todavía simplemente es una ecuación que contiene variables. Pero además, por lo menos hay una derivada o una diferencial de primer orden, de segundo, de tercero, de cuarto orden. Ustedes saben que cuando hemos hablado de derivada, hemos visto de que pueden haber primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, n orden. Igual acá vamos a tener ecuaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a dar una definición, vamos a entrarnos acá, a ver. Si no puedes servirte así, servirte con un vaso. Cuidado que te estés echando. Ya, ecuaciones diferenciales. Si me voy al trabajo de clase, ya yo he colgado ahí una clase número 1 que es definiciones. Vamos a leer y vamos a explicar y luego vamos a practicar en la otra hoja. Dice conceptos generales de una ecuación diferencial. Objetivo, interpretar las soluciones geométricas y analíticas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Conceptos fundamentales. Vamos a ver la definición, qué es grado, orden y qué es una solución de una ecuación diferencial. Entonces nos vamos a solucionar. Aquí dice la definición de una ecuación diferencial. Se denomina ecuación diferencial ordinaria a una ecuación del tipo. Aquí, como ustedes ven, una función yo la he dado en forma implícita. Normalmente la tenemos en forma implícita, donde tiene x, tiene y, puede tener primer derivada. Basta que aparezca una derivada de todas estas, por lo menos una. Pueden aparecer 2, 3, 4, 5 derivadas, no sé. ¿Ya? Pero debe aparecer x, debe aparecer y. Tengo primera, segunda, tercera, enésima derivada igual a 0. Es decir, es una ecuación de este tipo que liga, dice, la variable independiente x con la función buscada o variable dependiente y las derivadas de esto. ¿Ya? Entonces, eso es una ecuación diferencial. Debe haber por lo menos una derivada. Ejemplo, ustedes ven aquí que yo tengo y tercera, ¿cierto? Y tercera derivada de tercer orden, más 2 veces y es segunda, pero esa y es segunda la elevo al cuadrado, más y' igual al coseno de x. Fíjense, tengo una variable x, no aparece y, pero ¿qué significa si no aparece y? Cuando aparece una derivada, yo sé que y en función de x. ¿Sí? Entonces ya implícitamente cuando hay una derivada, ya yo tengo que y depende de x, entonces ya están las dos variables. Aquí aparece primera, segunda, tercera derivada. Aquí hay cuarta derivada, aquí tercera derivada, aquí más y igual a elevado a la x. Es una ecuación diferencial. Y es tercera, y es segunda elevado al cuadrado. Aquí esta es la misma. La primera y la tercera son las mismas. La cuarta
La derivada de z con respecto de x igual a z más x por la derivada de z con respecto de y. Y aquí están las segundas derivadas de segundo orden. También, dos veces respecto de x, dos veces respecto de y. A ver, ¿qué diferencia hay entre la 1 y la 2 y la 4 y la 5? A ver, ¿alguien que me diga? ¿Quién notan ustedes ahí? La cantidad de variables. La cantidad de variables, ¿cierto? Aquí en la 1 y 2 simplemente yo tengo dos variables x y y. Acá tengo z, x y y. Tengo la cantidad de variables. Entonces, fíjense, si hay una sola variable independiente como la ecuación, bueno, 1, 2 y 3, las derivadas son derivadas ordinarias y la ecuación se denomina ecuación diferencial ordinaria. Si hay dos o más variables independientes, como la ecuación 4 y 5, las derivadas son parciales y la ecuación se llama ecuación diferencial parcial. Nota, dice, en este curso solo se verán las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya. Entonces, si ustedes ven, nuestro título de nuestra materia se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Solo las ordinarias. Es como cuando nosotros tenemos cálculo 1 y cálculo 2. En cálculo 1 solo manejamos y y x. En cálculo 2 manejamos 2, 3, 4, 5, n variables. ¿Sí? Por eso es que aparecen las derivadas parciales. Entonces, queda claro, en este curso solamente vamos a manejar dos variables. Cuidado. Más adelante, cuando estemos haciendo los cambios de variables, por ahí se les olvida y me dejan en función de dos o tres variables, o cuatro variables, no sé. Pero no puede haber solución si yo manejo 3, 4 variables, etcétera. ¿Ya? Entonces, simplemente son dos variables. Cuando haga su cambio de variable, simplemente van a aparecer dos variables, nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos ante la situación de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Queda entendido? Hola. Sí. Ya. Entonces, fíjense, orden y grado. Vámonos, la definición creo que es sencilla. Es una ecuación que tiene dos variables. Aparecen estrechamente vinculadas entre sí esas dos variables con sus respectivas derivadas, ¿no? Ahí tenemos una ecuación diferencial. No hay una definición, wow, qué definición. ¿Ya? Dice, el orden. Es importante que nosotros veamos este concepto que es el orden y el grado de la ecuación diferencial. Dice, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden. Es decir, que intervienen en ella. Es prácticamente la mayor derivada. ¿Ya? Es la mayor derivada. Si nosotros nos venimos acá arriba, acá, a ver un ratingo, voy a dejar de compartir acá. Un momento. Bien, ¿están viendo mi pantalla ahora, cierto? Ya. Classroom se ve. Sí, en Classroom, eso es lo que quiero entrar acá. Es que quiero escribir. Quiero escribir acá
encima. Ya, tengo la misma, pero ya desde el Classroom, ¿ya? Es que aquí yo voy a poder escribir, ¿ya? Entonces, el orden de una ecuación diferencial es la mayor derivada, en otras palabras. Si nosotros nos fijamos acá, en esta ecuación de aquí, ¿cuál es la mayor derivada? La 3. Y a tercera. Y tercera. Entonces, yo le voy a llamar de tercer orden, ¿cierto? Ya. Esta ecuación de acá, ¿de qué orden es? Cuarto orden. Cuarto orden. Bien. Bueno, como estas son las mismas, ¿ya? Esta y esta la volví a escribir la misma ahí. Se me coló. Ya, entonces tengo tercer orden, cuarto orden. Estas de aquí, yo las borro. ¿Por qué? ¿Por qué las estoy borrando? Porque no me interesa. Me interesan solamente las ecuaciones diferenciales ordinarias. Esas son parciales, es otro tema, es otra materia. En ingeniería química la llevan las dos en un solo semestre. Nosotros no necesitamos. ¿Ya? Bien, entonces, vamos. Y hasta el orden. Todas las ecuaciones diferenciales tienen orden. Por eso es que nosotros, cuando hemos dado ayer el programa de la materia, el lunes, digamos, el programa de la materia, nosotros hemos puesto ecuaciones diferenciales de primer orden como un tema y después hemos escrito ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿ya? Que pueden ser segundo, tercer, cuarto orden, no interesa, ¿ya? Entonces, nosotros todas las ecuaciones las podemos clasificar por su orden. Vamos a ver qué es el grado. Pero antes de ver qué es el grado, yo les voy a preguntar, ¿ustedes saben qué es un polinomio? A ver, yo les pregunto. ¿Eso es un polinomio lo que he escrito? ¿Qué dicen? ¿Es un polinomio sí o no? Hola, no escucho. Ahí dice no, dice alguien. A ver, los demás. Si yo les digo 2x más coseno de x igual a 0, ¿es una ecuación polinómica? E elevado a la x más x cuadrado más 5 igual a 0. Si yo tengo logaritmo de x más 3 es igual a 0. Si yo le escribo 2x cuadrado más 5x menos 3 es igual a 0. Bien, a ver, fíjense, ¿cuál podría ser un polinomio ahí? Yo los quiero escuchar, jóvenes, porque quiero que me entiendan bien. Hola. La S. Primero Esto es un polinomio. ¿Qué más? el inciso A, ingeniero. El inciso A igual sería otro polinomio. El inciso A también es otro polinomio. ¿Algún otro polinomio? Ya. Fíjense qué es lo que pasa acá.
en estas tres de aquí, esto hay una función trigonométrica, no es un polinomio. Aquí hay una función exponencial, no es polinomio. Logaritmo de x, entonces todas estas de acá no son polinomios. Bien. Entonces, fíjense, nosotros podemos anunciar qué es la fórmula de un polinomio. Esto porque nosotros siempre lo vamos a estar ocupando esto del polinomio y es por eso que yo quiero que quede completamente claro. A sub n, perdón. Por x a la n. Ya no quiso rastro. Ya. Más a sub 3 por x cubo, a sub 2 por x cuadrado, más a sub 1 de x, más a sub 0 es igual a 0. Entonces, fíjense cómo es la expresión de un polinomio. Yo voy a tener el exponente de x van a pertenecer a los números naturales. X viene a ser la variable del polinomio. ¿Sí? Y a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, simplemente son constantes. Pertenece a los números reales. Entonces, yo tengo perfectamente establecido qué es un polinomio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2x a la 10 más x a la 5 igual a 0, yo les pregunto, ¿es un polinomio? A ver, fíjense, Sí, llega a ser un polinomio. Esas son las características de un polinomio, ¿cierto? No importa si aquí falta el 2, falta el x cubo, no importa. Lo importante es esto, que el exponente de la x sea un número natural. Bien, y si yo tengo la raíz de 3 por x cuadrado menos 5x igual a 0, ¿es un polinomio? Sí, llegaría a ser igual un polinomio. Sí, este coeficiente de aquí es cualquier número real, igual acá menos 5 es un número real. No hay problema. Pero, a ver, si ustedes tienen 2 por x elevado a la menos 5 más 3x igual a 0. Un ratito. Hola. 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 ¿Dónde? Ya, espera un ratito, ¿ya? Ya, perdón, un ratito. Ya, entonces, ¿ese es un polinomio o no es? Expresamente esto de aquí. ¿No? ¿Qué dicen? No, ¿por qué? ¿Por qué no es un polinomio? Porque el exponente es un número natural. Porque menos 5 no es un número natural, ¿no? Entonces el exponente de x debe ser un número natural. Bien. Ahora, léanme un ratingo, tengo que abrir mi puerta. Léanme eso del grado, a ver, léanlo y yo quiero que ustedes lo interpreten. Un ratingo, por favor.
puede escribirse como polinomio respecto a sus derivadas. Es el exponente de la derivada mayor de mayor orden. Es el exponente de la derivada. Bien, perdón. Listo. Leyeron, dice, ¿no? El grado de una ecuación diferencial. Y aquí hay una palabra importantísima. Dice que puede escribirse como un polinomio. Por eso yo expliqué primeramente que era un polinomio, para que ustedes me entiendan bien. Pero fíjense, un polinomio donde la variable del polinomio va a ser la variable y cualquiera de sus derivadas. ¿Ya? La variable y cualquiera. Ya no me dice un polinomio con respecto a x, sino el polinomio debe estar con respecto a y cualquiera de sus derivadas. ¿Qué quiere decir? Que y cualquier derivada que aparezca en la ecuación no puede estar elevada a una potencia negativa, por ejemplo. No puede estar como argumento de una función, ¿sí? Trigonométrica, exponencial, logarítmica, etc. ¿No? Porque clarito hemos dado que es un polinomio, ¿cierto? Entonces, cuando yo revise ese concepto, yo voy a decir, el grado es el exponente de la derivada de mayor orden que interviene en ella. ¿Qué quiere decir? Es el exponente de la mayor derivada. Entonces, aquí, en este ejemplo de aquí, hemos dicho esta es de tercer orden, porque aparece la mayor derivada, pero esa mayor derivada está elevada ¿a cuánto? A 1. 1, ¿cierto? Por eso es que se dice es de tercer orden y grado 1. Aquí, por ejemplo, esta segunda derivada está elevada al cuadrado. No me interesa porque no es la mayor, ¿cierto? En la número 2. En la número 2, cuarto orden. ¿Y de qué grado? 2. No, es la segunda. Estamos hablando de esta ecuación de aquí. Es grado 5. Ah. Es el exponente de la mayor derivada. La mayor derivada es 4 acá. Cuarto orden. Y el exponente de la mayor derivada es 5. ¿Sí? Bien, la tercera es igual que la primera. No hay problema. Ya. Ahora, la cuarta. Yo les pregunto, la mayor derivada es 3. ¿Y cuál es el exponente de 3? Ese sería el orden. Ya, es de tercer orden, ya, porque el exponente, fíjense, aquí aparece una mayor derivada. ¿A ver? Aparece una mayor derivada que es aquí, tercer orden, porque este es segundo orden, ¿ya? Tercer orden. Pero ¿cuál es el problema de ahí? Que la derivada es una exponencial, es decir, el argumento del exponencial es esa tercera derivada. ¿De acuerdo? Entonces, como yo dije y sus derivadas, cualquier derivada, no pueden estar como argumento de una función logarítmica, exponencial, trigonométrica, parte entera, lo que ustedes quieran.
o una función racional o irracional, no. Entonces, por eso es que esa ecuación no tiene grado. Justamente por ese factor e elevado a la y tercera. Fíjense, la número 5. ¿Será que yo puedo escribir, por ejemplo, 2x cuadrado es igual a la raíz cuarta de x? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene grado? Porque fíjense, esta raíz es un solo término. Y esto, la raíz cuarta de x, yo la puedo escribir como x elevado a la 1/4, ¿cierto? Entonces, yo podría pensar ahí, no tiene grado. ¿Por qué? Porque el exponente de x está elevado a la 1/4. Y aquí está y está la derivada. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Bien, fíjense, ya de antemano yo les voy a decir, en una ecuación usted puede hacer lo que usted quiera. Le suma, le resta, le multiplica, le divide, haga lo que usted quiera. Pero siempre y cuando lo haga a ambos miembros de la ecuación, ¿cierto? Entonces no tiene que variar la ecuación. Si usted le suma una ecuación, le debe restar. Si le multiplica, le divide. Si en ambos miembros de la ecuación usted lo eleva al cuadrado, pero tiene que ser a ambos miembros. Si le saca la raíz, tiene que ser a ambos miembros de la ecuación. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo estoy trabajando aquí y es segunda, es igual a la raíz cuarta de y más y' elevado al cuadrado. Esta es la misma que esta. Entonces, yo, ahí esa ecuación pareciera por la raíz cuarta, pareciera que no tiene grado, ¿no? Es la primera impresión que yo me llevo. Pero si yo elevo a la cuarta ambos miembros de la ecuación, entonces voy a tener y segunda elevado a la cuarta es igual a y más y' elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó esto de aquí. Que esto es similar a esto. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Es lo mismo, ¿no? Ahora, se ve clarito que las y y sus derivadas están elevadas a una potencia que pertenece a los números naturales, ¿cierto? Entonces, ¿puede ser representado como un polinomio esto de aquí que es marcado en azul? Sí. Sí. Entonces, por eso es que esa ecuación tiene grado. ¿Y el grado cuánto es? Es el exponente de la mayor derivada. ¿Cuál es la mayor derivada? 2. Segundo orden, y ese segundo orden está elevado a la cuarta. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, fíjense que alegremente nosotros tenemos que pensar en la definición, tenerla bien clara. Por eso es que yo les he explicado que es un polinomio, ¿ya? Entonces yo tengo que tener bien claro eso, que es un polinomio, para poder definir exactamente el grado de una ecuación diferencial, ¿ya? Con este ejercicio 5 también les he dicho, les estoy ahí diciendo que tengan cuidado. No alegremente puedo decir, ahí hay una raíz cuarta, una raíz cuarta ahí es elevada a la 1/4, entonces no tiene grado. No, yo debo hacer operaciones algebraicas y es por eso que les dije yo que en lo sucesivo
lo primero que debo hacer son las operaciones algebraicas, luego derivar, luego integrar. ¿Ya? Es importante las operaciones algebraicas que usted haga dentro de la ecuación. ¿Ya? Entonces, queda entendido. El orden es la mayor derivada y el grado es el exponente de la mayor derivada. ¿Sí? Bien. Fíjense que aquí dice el origen de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales aparecen no solo a partir de las familias de curvas geométricas, lo que hemos hecho más arriba, sino también en el intento de escribir en términos matemáticos problemas físicos en ciencias e ingeniería. Se puede afirmar que las ecuaciones diferenciales son la piedra fundamental de las disciplinas como la física y la ingeniería, e incluso proporcionan un importante instrumento de trabajo en áreas tan diversas como la biología y la economía. Es decir, una ecuación diferencial es tan amplio su concepto, su aplicación, que en cualquier área nosotros la podemos emplear. Entonces, no es que nazca aquí primero la función y luego yo la derivo una u otra vez, 3, 4, 5 veces. No, aquí la ecuación diferencial. Aparece primero la ecuación diferencial por la teoría que yo tengo de algún aspecto físico, matemático, químico, no sé. Primero aparece la ecuación diferencial y luego yo le doy su solución, obtengo su primitiva. ¿Ya? Entonces aquí dice, veremos la obtención de ecuaciones diferenciales que se originan de diversos problemas, los cuales pueden ser geométricos, físicos, o también pueden aparecer por primitivas, como los ejemplos que hemos hecho anteriormente. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, aquí, ¿qué aparece primero, el huevo o la gallina? Ahí no se sabe, ¿no ven? Pero aquí yo tengo definido perfectamente. Tengo dos formas importantes donde me origina una ecuación diferencial. Primero, por la primitiva, que es una rama, pero también primero aparece la ecuación diferencial y yo le busco esa primitiva. ¿Ya? Entonces, como vamos a ver posteriormente, esas ecuaciones diferenciales que nacieron de una primitiva se llaman exactas. Y esas exactas son las más fáciles de reconocer, pero hay un 99% de ecuaciones que no nacieron de la primitiva, sino que nacieron como respuesta a problemas físicos, matemáticos y de ingeniería. Muy bien, ese sería el origen de la ecuación diferencial. Ecuación diferencial de una familia de curvas. Si se tiene la ecuación diferencial de una familia de curvas, si se tiene la ecuación no diferencial de una familia de curvas, se puede obtener una ecuación diferencial mediante la eliminación de las constantes o parámetros. Y esto se obtiene aislando las constantes en un miembro de la ecuación y derivando. También se puede eliminar las constantes derivando la ecuación dada, tantas veces como constantes arbitrarias tenga, y se resuelve el sistema formado por la ecuación diferencial. Bien, si ustedes se acuerdan en la anterior clase, yo tengo una ecuación y igual a x cubo más 5x, por ejemplo. Esta es una primitiva. Si yo le digo el diferencial de y es 3x cuadrado más 5 de x, esta es una ecuación diferencial y esta simplemente es una ecuación. ¿Ya? Es decir, esa ecuación diferencial nació de esa primitiva. ¿Sí? Entonces aquí dice ecuaciones diferenciales de una familia de curvas. Si yo tengo y es igual a x
al cuadrado más 5x más 3. Esta es una ecuación. Y la ecuación diferencial sería 2x más 5 por d de x. Esta es una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta de aquí primera, yo le llamo primitiva. ¿Ya? Y como ustedes ven, tiene una constante, pero si yo le llamo aquí, en vez de 3 le escribo C, C es una constante cualquiera. Esto, y que igual a x cuadrado más 5x más c. Esto ya es no es una curva, sino una familia de curvas, porque c puede tomar 3, puede tomar 2, puede tomar menos 1, puede tomar 0, etc. ¿Sí? Entonces, esta es una familia de curvas. Entonces, si yo quiero obtener esa familia de curvas, la doy aquí, y a partir de eso yo obtengo su ecuación diferencial. Que viene a ser la misma, porque la derivada de una constante vale 0. ¿Sí? Por eso dice ecuación diferencial de una familia de curvas. Voy a eliminar C. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial no tiene esa constante de integración. Esa constante no tiene. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice, se tienen dos tipos de constantes. Una llamada constante arbitraria y otra llamada constante fija. Por ejemplo, esta es una constante fija. Este 5x es una constante fija. Y una constante arbitraria es esta C de aquí. Porque C puede ser 3, puede ser 2, puede ser 0, puede ser 10, puede ser cualquier número. ¿Ya? Por eso aquí dice, se tienen dos tipos de constantes. Una llamada constante arbitraria y la otra constante fija. ¿Ya? Si yo tengo una primitiva que tiene varias constantes, por ejemplo, yo voy a tener y es igual a C1 por x cuadrado más C2 por e elevado a la x más C3. C1, C2 y C3 yo digo que son constantes arbitrarias. Porque pueden tomar cualquier valor. Pueden tomar 1, pueden tomar raíz de 3, pueden tomar menos 5, etc. Entonces, fíjense, aquí se dice una constante arbitraria y otra constante. No hay constante, en esta ecuación no hay constante fija, solo constantes arbitrarias. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Para obtener la ecuación diferencial, se debe aislar las constantes y yo derivo. Si hay 3 constantes arbitrarias, debo derivar 3 veces. ¿Por qué? En cada derivada se debe anular la constante, una constante de integración. Se llaman constantes arbitrarias, constantes de integración. ¿Ya? Entonces, dice, la constante arbitraria debe ser eliminada. La constante fija se mantiene en la ecuación diferencial. Bien. Aquí hay varios ejemplos, pero yo prefiero cerrar esto un poquito y quiero irme acá al otro lado. ¿Ya? Ya, las definiciones vamos a ver. Entonces, vamos a dar aquí ejemplos.
a explicar los ejercicios que hemos puesto ahí. Entonces, fíjense, yo tengo una familia dada la familia de curvas y es igual a C1 por X más C2 por elevado a la menos X. Vamos a hablar que C1 y C2 son constantes arbitrarias. Voy a obtener la ecuación diferencial de esta familia de curvas, de esta. Entonces, es fácil. Si yo tengo dos constantes de integración, voy a derivar dos veces. ¿Ya? Voy a derivar dos veces, porque en cada derivada yo debo eliminar. Bien, habíamos dicho que cuando yo tenga una constante derivada vale cero, ¿cierto? Si está solita. Si yo tengo constante por U derivado, esto es la constante por U'. Entonces, para que se me anule la constante, debe estar solita. ¿Sí? Debe estar solita. Entonces, fíjense, en cada derivada debe anularse una constante, cualquiera. ¿Cuántas veces voy a derivar en este ejemplo? Dos veces porque tengo dos constantes arbitrarias. Entonces, a ver qué tal si la ecuación yo la multiplico. Si la multiplico por e elevado a la x. Ambos miembros de la ecuación. Esto se me hace cero. Entonces me quedaría y igual a e elevado a la x. Perdón. Y por e elevado a la x es igual a C1 por x por e elevado a la x más C2. Entonces ahora derivo. No se olviden que yo debo derivar implícitamente. ¿Se acuerdan? Tanto nosotros hemos insistido con las derivadas de funciones implícitas. Entonces yo debo derivar implícitamente. Entonces aquí tengo la derivada de un producto. Derivo el primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por e elevado a la x derivado. C1, x' por e elevado a la x, más x por e elevado a la x derivado. Más C2 derivado. Derivo. Aquí he derivado un producto. Aquí también tengo un producto. Y' es y'. La derivada de e elevado a la x es simplemente e elevado a la x. C1, la derivada de x vale 1, más x por e elevado a la x. Y la derivada de esto es 0. Fíjense que ya me deshice de una de las constantes. Pero esa familia de curvas me genera una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Y estas son las ecuaciones diferenciales que nacen de una primitiva. Bien, ahora sí, se me puso fea la cosa. Yo al derivar, debo eliminar C1. Pero estoy viendo que para tener solución
solito este C1 de aquí, yo debo pasar a dividir todo este otro miembro de la ecuación, todo ese factor, y pasa a dividir, entonces se me complica. Entonces no voy a hacer eso, lo voy a borrar. No es que esté mal, pero voy a elegir el camino más corto, ya, porque se me complica. Se me complica. Se me hace más larga la solución. Entonces, aquí voy a decir, voy a dividir entre x, vamos a ver si me sale más cómodo. Y sobre x es igual a C1 más C2 por e elevado a la menos x sobre x. Entonces, voy a derivar. No se olviden que u sobre b derivado es b por u' menos u b por u' menos u por b' sobre b cuadrado, ¿cierto? Entonces, aquí voy a derivar x por y' menos y por x' sobre x cuadrado es igual C1 derivado, C2, x por e elevado a la menos x derivado, más menos, ¿no? Menos e elevado a la menos x por x' sobre x cuadrado. He hecho la derivada del cociente en ambos términos. Por supuesto que esto de aquí es 0. Entonces, ¿cómo me quedaría esa ecuación? Me quedaría x por y' menos y sobre x cuadrado es igual a C2. Si derivo esto es menos e elevado a la menos x menos e elevado a la menos x sobre x cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí revísenlo. Si algo no lo entienden, pregunten por favor. Ya se me fue una constante y aparece una primera derivada. X prima, disculpe, era como la eliminó. X'. Sí, sí. La derivada de x con respecto a x vale 1. Ah, sí, ya. Sí. Pero en la parte donde está x paréntesis e elevado a la menos x', solamente había que derivar en la e, ¿no? Claro, ¿por qué? Yo estoy ocupando, si ustedes ven, esta ecuación de aquí. Sí, pero creo que derivó x también en los dos términos. A ver. Usted me está hablando de esta. Un ratito. Aquí lo vamos a hacer. E elevado a la menos x sobre x derivado, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Tengo x por e elevado a la menos x derivado menos e elevado a la menos x por x derivado dividido entre x cuadrado. Que son es de eso que está ahí con rojo. ¿Lo vio? Sí, ingeniero. ¿Y cuánto es la derivada de e elevado a la menos x? O sea, Elevado a la menos x, sí. X, y esto sería menos 1 por e elevado a la menos x, ¿cierto? Menos e elevado a la menos x, y esta x' vale 1. Pero eso es lo que me refiero. La primera x creo que no lo puso.
¿Cuál primera X? X por E elevado a la menos X negativo cuando derivó. Ah, aquí. Ay. Aquí, acá, ¿no? Sí, Negativo. Ya. Ok, gracias. Yo pensé que me decía ahí arriba. Ya, gracias. Está bien. No lo puso, dígame. No la puso la X ahí. Se olvidó. Bien. Entonces, la derivada es menos L a la menos X, X' vale 1. Fíjense que lo que yo hice anteriormente no era que estaba mal, pero al volver a derivar, al volver a hacer C2, se me iba a hacer muy largo. ¿Ya? Se me iba a hacer muy largo. Yo elegí, bueno, porque cualquiera yo puedo eliminar primero. Fíjense, como aquí esto es un producto, esta se me va con esta, ¿no ven? ¿Cierto? Se van, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría X por Y' menos Y es igual. Puedo factorizar E elevado a la menos X. Negativo. X más 1 por C2. C2 sería X por Y' menos Y. Ajá, me salió más igual largo esto, pero no tanto. Dividido. Incluso ese menos C2 lo puedo dejar ahí. ¿Por qué lo estoy aislando ahí? Porque cuando yo digo derivada, se me hace 0. Esa C2. ¿Sí? Entonces, ya, yo voy a tener al derivar, tengo 0. E elevado a la menos X por X más 1 sin derivar por X por Y' menos Y derivado menos X por Y' menos Y sin derivar por E elevado a la menos X por X más 1 derivado todo sobre E elevado a la menos X por X más 1 elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que allí este denominador pasa y me quedaría 0 simplemente acá. Voy a tener X más 1 por E elevado a la menos X por... Voy a derivar un producto ahí. ¿Dónde voy a derivar ese producto? Aquí. Aquí también tengo que derivar otro producto. Entonces voy a tener X, el otro derivado que sería Y segunda, más X' por Y' menos Y'. Esto de aquí es la derivada de ese producto. El primero sin derivar por la derivada del segundo, más el primero derivado por el otro sin derivar. Y derivo Y'. Menos X por Y' menos Y. Y ahí tengo que derivar un producto. Lo vamos a hacer más directo. La derivada del primero es menos E elevado a la menos X por X más 1. Más E elevado a la menos X. Y la derivada de X vale 1 y la derivada de 1 vale 0.
Entonces ya derivé. Yo pensé que era más fácil esta. Me salió más larga. Entonces, aquí, pero yo puedo factorizar e elevado a la menos x de todo eso de ahí. Me quedaría x más 1 por x por y segunda más la derivada de x vale 1, y' menos y' menos x por y' menos y. Y acá, como estoy factorizando este e elevado a la menos x, me quedaría menos x menos 1 más 1. Ya le dejé. Ese pasa a dividir y se me hace 0. 1 menos 1 se me va. Y menos y se me va. Entonces, ¿qué me quedaría? X más 1 Chorizo. por x por y segunda menos x por y' menos y por menos x. Solo me quedaría eso. Entonces tengo 0 x cuadrado por y segunda más x por y segunda, menos por menos da más, x cuadrado por y' menos x por y. Menos. Bueno, creo que no vale la pena ahí separar. X cuadrado más x por y segunda más x por y' menos x por y. Y esta viene a ser la ecuación diferencial que yo estoy buscando. Ya no hay, pues vamos a ir a comprar más ya. Bien, joven. ¿De acuerdo? Incluso puedo simplificar más esa expresión. Si ustedes ven aquí, puedo factorizar un x, me quedaría x más 1, y es segunda más x por y' menos x por y. Si todo lo puedo dividir entre x, entonces quedaría 0, x más 1 por y segunda más y' menos y. Más simplificada. Bien, ¿entendieron? Bueno. A ver, ustedes me van a hacer unita, ¿ya? Y a ver, vamos trabajando. Hay dos constantes arbitrarias. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Vamos trabajando un ratito, porque aquí ya les he dicho que las clases son netamente prácticas. Debe dejar solitas las constantes para poder derivar y que se anulen. Vamos trabajando, los dejo unos 2 minutitos trabajar.
esto que no me deja poner dos veces tengo que derivar. Ay, está feo. No me gusta. Perdón. Ok.
Bien, ¿cómo le fue? ¿Ya está? Puedes subir un poquito más arriba el ejercicio. Bueno, ya lo tienen el ejercicio, ¿no? Ahí. Bien, ¿están haciendo? La cosa que ustedes tienen que practicar, jóvenes, ver, preguntar. Bien, revísenlo, si algo no entienden, pregunten. Bien, jóvenes, ¿ya está? ¿Listo? Ya. Yo les voy a poner ese ejercicio. Le voy a poner C1 por elevado a la 2x. Ya, tienen 3 ejercicios, jóvenes. Yo les voy a pasar la teoría, todo esto que hemos hecho, ¿ya? Más la teoría esta de acá. Ya, esa teoría está... Hola, hola. ¿Se ve, jóvenes, lo que estoy poniendo en pantalla? No se ve, ingeniera, nada. No se ve. Un ratito, entonces. Ya. Ahora fíjense, eso era la ecuación diferencial de una familia de curvas. Fíjense aquí en el ejemplo 1, analícenlo, es lo mismo, hemos derivado, hemos diferenciado. Tengo un ejemplo, tengo un segundo ejemplo acá. Aquí en el segundo ejemplo, B y R son constantes
arbitraria. Aquí en el ejemplo C1 y C2 también son constantes arbitrarias. Entonces tengo que derivar 2 veces. Hemos derivado 2 veces y ahí está la ecuación diferencial última. ¿Ya? Bien. Ejemplo 1. Dígame si metió el ejemplo 2. Ah, no. Acá está. Aquí C es una sola constante, aunque aparezca por aquí, dice x menos c2 elevado al cuadrado más y menos c elevado al cuadrado igual a 12 cuadrado. Como ustedes ven acá, no aparece C1, C2, C3, nada, sino simplemente voy a derivar una sola vez ahí. ¿Ya? Y en una derivada, simplemente se me tiene que ir la constante C. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahí? He hecho este binomio elevado al cuadrado, este binomio al cuadrado, se me van y me quedaría esta ecuación de aquí que yo la puedo escribir de esa forma. Entonces, como ustedes ven, aquí trato de tener la constante solita, aquí, la constante solita, despejo 2c, derivo y ahí debo derivar un cociente y ya tengo la ecuación diferencial. ¿Ya? Revísenlo. En aquí, B y R también son dos constantes arbitrarias, por lo tanto debo derivar 2 veces. Y es por eso que la ecuación aquí me sale de segundo orden. ¿Ya? Debo derivar 2 veces para poder eliminar, primeramente derivé una B y se me fue R. Despejé B, derivé y se me fue la B. ¿Me entienden eso? ¿Ya? Revísenlo porque esto ya está en la plataforma. Bien, vamos a hablar un ratito de lo que es la solución de una ecuación diferencial. Dice, el problema en las ecuaciones diferenciales consiste esencialmente Ingeniera, sí. disculpe que le corte, pasa que cuando dio los otros 2 ejercicios, lo dio poco tiempo, no sé si tendría todavía para anotarlo. No, yo se lo voy a subir a la plataforma. No se ya, perfecto, gracias. Todo lo que yo estoy escribiendo en mi pantalla acá, yo se lo paso a la plataforma. ¿Ya? No se preocupen. Entonces, una cosa es encontrar la ecuación diferencial de la familia de curvas, ¿no? Ahora, lo que me pide es la solución de una ecuación diferencial. ¿Ya? Anteriormente hemos hablado, aquí por ejemplo, esta familia de curvas que yo doy ahí, puede ser la solución, eso, puede ser la solución de esta ecuación diferencial de aquí, porque esta ya es una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, lo único que nosotros nos estamos yendo de la familia de curva, encuentro la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial puedo encontrar la familia de curva. ¿A ver? Entonces, ¿qué es una solución? Dice, el problema en las ecuaciones diferenciales consiste esencialmente en encontrar esa primitiva, ¿ya? Que dio origen a la ecuación diferencial. Encontrar la primitiva que dio origen a la ecuación diferencial. ¿Ya? En otras palabras, dice resolver una ecuación diferencial de orden n es en realidad hallar una relación entre las variables conteniendo n constantes arbitrarias independientes, que junto con las derivadas obtenidas de ella satisfaga a la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este ejemplo, que si esta es la primitiva de esta ecuación diferencial, dice que esta primitiva de aquí debe satisfacer esta ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir?
y yo tengo que derivar esta una, dos veces, vengo y reemplazo acá y tiene que estar igualada a 0, ¿ya? Debe estar igualada a 0. Por eso dice, de tal forma que hallar una relación entre las variables conteniendo n constantes arbitrarias, independientes, que junto con las derivadas obtenidas de ellas satisfaga la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Que esa primitiva la voy a derivar una, dos, tres veces, ¿ya? Y tiene que satisfacer al reemplazar en la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces debe mantenerme esa igualdad. Entonces dice, se denomina solución de una ecuación diferencial de enésimo orden en el intervalo AB a toda función y igual a f de x que tiene en el intervalo citado derivadas de hasta enésimo orden inclusive. Y es tal que la sustitución de la función y igual a f de x junto con su derivada, esto es importante. Y dice, y es tal que la sustitución de y igual a f de x y sus derivadas en la ecuación diferencial reduce esta última ecuación a una identidad. ¿Qué quiere decir? Algo es igual a algo. ¿Sí? Es lo que yo les decía. Yo tengo la primitiva, la voy a derivar tantas veces como me indica la ecuación diferencial. Vengo y la reemplazo en la ecuación diferencial y se debe mantener la identidad. Si no hay identidad, no es solución de la ecuación diferencial. Por eso que a eso se le llama primitiva. A la primitiva también se le llama solución, se le llama integral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas se resuelven integrando. Hemos dicho que todas se resuelven integrando. Pero, fíjense, cuando yo hablo de solución, aquí hay dos cosas importantes. Una que yo le voy a llamar solución general y otra que yo le voy a llamar solución particular. La solución general, por ejemplo, esta es la ecuación diferencial de aquí y esta es su solución general. ¿Por qué? Porque esa solución general viene de acuerdo a C1, C2, C3, a esas constantes arbitrarias que yo les estoy diciendo. Cada una de estas constantes C1, C2, C3 aparecen cuando yo integro. Integro una vez, aparece una constante. Integro otra vez, aparece la segunda constante. Integro otra vez, aparece la tercera constante. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si aparecen estas constantes de integración que yo en el tema de ahí de arriba le he puesto constantes arbitrarias, ¿ya? Entonces a esto se le llama solución general. Porque estas C1, C2, C3 pueden ser cualquier número, ¿ya? Sin embargo, aquí yo tengo otro que es solución particular. La solución particular se obtiene desde la primitiva dando valores a las diferentes constantes arbitrarias. Por ejemplo, si yo en el ejemplo de ahí yo dije que C1 es igual a 2, debido a ciertas condiciones de un problema. C2 es igual a 3, C3 es igual a menos 1. Entonces esta me aparece como 2x cuadrado más 3x menos 1. Esta es una solución general y esta para mí es una solución particular. ¿Ya? Es decir, puedo obtener esa solución particular a partir de esa solución general. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esas diferentes constantes arbitrarias ya van a tomar un valor real. ¿Ya? Entonces, hay dos cosas importantes, una que es solución general y otra que es solución particular. La solución general está escrita, la solución general, como ustedes ven aquí, aparece X, aparece Y, C1, C2, C3, C sub N. Sin embargo, en la solución particular simplemente aparece X y Y nada más. ¿Por qué?
porque C1, C2, C3, C4, C sub n ya tomaron un valor real, ¿no? Entonces de aquí yo me vengo acá. A esta se le llama solución general y a esta se le llama solución particular. ¿Ya? Ya vamos a ver luego cómo encontramos los valores de esa constante. ¿Ya? Entonces, esta es una solución general y una solución particular. Geométricamente, dice, la primitiva es la ecuación de una familia de curvas en el plano y una solución particular es una curva de esa familia de curvas. Si yo le voy a poner aquí un ejemplito clarito, yo le voy a poner y es igual a x cuadrado más c. ¿Qué es esa? ¿Solución general o particular? ¿Qué dice? General. Esta es solución general. ¿Ya? Fíjense, C puede ser 0, C puede ser 1, C puede ser 2, C puede ser menos 1. Esto es una familia de curvas. Si yo la grafico esa familia de curvas, cuando pasa por aquí por el 0, esto es y igual a x cuadrado. Esta de aquí es y igual a x cuadrado más 1. Si esto es menos 1, esa curva se llama x cuadrado menos 1. Esta de acá, si esto vale 2, esta curva se llama y igual a x cuadrado más 2. Entonces, ahí me representa una familia de curvas. ¿Ya? Por eso es que esta C puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque ya es una familia de curvas. Sin embargo, una solución particular es una cualquiera de estas curvas, es una línea. Por ejemplo, puede ser esta, una solución particular. Una sola de esa familia de curvas. Puede ser esta, pero no toda, una sola. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniera, se entendió. ¿Se entendió todo lo demás? Bien. Entonces, ya. Entonces, geométricamente, una solución general es una familia de curvas. Geométricamente, una solución particular es una curva, nada más, una curva de esa familia de curvas. ¿Ya? Entonces, aquí, ya esto ya, aquí nomás vamos a avanzar. Aquí en este ejemplo, dice y es igual a C1 elevado a la X más C2 por elevado a la X más X. Yo pregunto, demostrar dice que esta primitiva es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que debo hacer? Como tengo dos constantes, yo voy a derivar dos veces. Derivo primera vez y derivo por segunda vez. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a venir y lo reemplazo en esta ecuación, las dos derivadas. Fíjense que aquí ya lo estoy reemplazando. Hice operación algebraica y ¿qué me quedó? Que en ambos miembros de la ecuación es lo mismo, se cumplió esa identidad que les di. ¿No? Entonces, yo puedo afirmar que esta es solución de esta ecuación diferencial. Esta primitiva es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Bien, este de acá, fíjense, dice, simplificando se obtiene, ¿no? Por tanto, se verifica que la primitiva es la solución de la ecuación diferencial dada. Pero si yo doy ciertas condiciones, aquí, si x vale 0, y vale 0, si x vale 1, y vale 0, yo voy a formar esto reemplazando en esa solución que yo he dado allá. Yo armo un sistema de ecuaciones. Encuentro el valor de C1 y encuentro el valor de C2. Entonces, yo puedo encontrar la solución particular.
La solución particular ¿de qué? De esta solución general. De esta solución general. Cuando yo doy ciertas condiciones, ¿cuáles son esas condiciones? Estas de aquí. Yo puedo encontrar los valores de C1 y C2, los reemplazo en Y y tengo la solución particular. ¿Ya? Bien. Vamos a avanzar hasta ahí nomás. Yo enseguida les voy a subir la plataforma, lo que hemos escrito allá. Espero que hagan los ejercicios, espero que lo estudien esto aquí un poquito para que ustedes me puedan decir para la próxima clase. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Vamos a quedar ahí, van a disculpar. Vamos a tener de que siempre vamos a estar dándole ejercicio para que ustedes trabajen, para que ustedes revisen, ¿ya? Entonces, no crean que aquí la teoría no es más, entonces lo único que nos queda es practicar para la próxima clase y entrar directamente a las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales que ya nos vemos en lo demás, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, hola. Esto ya está, esta que ustedes ven en pantalla está en la plataforma. Vayan estudiándolo, vayan viéndolo, vayan rehaciendo estos ejercicios. Y si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Está bien? Está bien. Ok, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.